¿Cuántos creen que su presencia está aquí? Su presencia está aquí. Aleluya. Hay una presencia de Dios hermosa. Hay una presencia de Dios preciosa. Su presencia está en este lugar. Amén. Yo quisiera, antes de compartir el mensaje, levante la mano todas las mujeres, por favor. Todas las mujeres. Levante la mano las mujeres. Ok, y todo el resto de los hombres y todos los que estamos acá, vamos a dar un aplauso a todas ellas en este día. Dios les bendiga. Hoy es el día de la mujer. Hoy es el día de la mujer, y creemos que aquí no solamente hay mujeres, aquí hay mujeres de Dios. Amén. Así que doble honra. Y queremos, mire, ¿qué sería la iglesia sin las mujeres? Las mujeres son espectaculares. La mayoría de los servidores son mujeres. La mayoría de la gente que es generosa en una iglesia son las mujeres. Así que siempre se cuenta. Es muy raro que yo no cuente con alguna mujer para la obra. Es muy raro. Es muy raro. Generalmente las mujeres casi nunca tienen ninguna excusa para servir a Dios. Y a veces hacen más que los hombres en casa, en distintas cosas. Pero honramos a las mujeres porque sé que ustedes aman al Señor. Amén. Así que una vez más les celebramos este día con un gran aplauso. Feliz día. Dios les bendiga. Amén. Quiero que tome su lugar, por favor. Antes de compartir el mensaje, quisiera dar algunos avisos que son importantes. Mire, tenemos abierto ya las inscripciones. Recuerde que tenemos ya abiertas las inscripciones para la escuela de liderazgo, la EDL. La escuela de liderazgo está pensado para toda persona que siente un llamado a liderar. Recuerde que la Biblia dice que dice que Dios nos hizo cabeza, no cola, sino que nosotros estamos por delante, ¿verdad? Tú y yo somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Ahora, mire, hay un asunto que sucede cuando nosotros no tenemos las herramientas para liderar, y es que cometemos muchos errores en el camino. Muchos errores en el camino. Entonces, qué linda oportunidad Dios nos da de que tú vengas a esta escuela, recibas herramientas para que te conviertas en un líder conforme al corazón de Dios. Jesucristo dijo que el mundo alcanza el liderazgo de maneras que no corresponden. Dice que todos, como se le llama el chaqueteo, ¿verdad? Y Jesús dijo, más entre vosotros no será así. Porque hay una forma de liderar conforme a como el reino piensa, pero para eso tenemos que estar metidos en el reino de Dios. Así que si hay alguna persona que dice, yo me cansé de ser lo que soy, me cansé de tener lo que tengo y de hacer lo que hago, voy por más, entonces esta escuela es para ti. Yo te desafío a que inviertas tu tiempo los viernes. A partir del viernes 10 de abril comienza la escuela, y también invierte tus recursos, porque ya ha habido gente que ha estado pagando. Y recuerde que mensualmente son 4 meses, 4 módulos, mensualmente son 15,000 pesos. Pero si usted paga la escuela completa, le sale en 50,000 pesos. O sea, se ahorra 10,000 pesos por pagar la totalidad. Divida 50,000 en 16 clases. No es nada. Para todo la información, y más que la información, para todo lo que se te va a ministrar, para que te conviertas en un líder poderoso en las manos del Señor. Amén. Así que inscríbase, tenemos los cupos abiertos. En el canal vamos a volver a mandar la información esta semana. Lo segundo que tenemos es el retiro de matrimonio para el 28 de marzo, que se llama Lo Nuestro. Así que toda persona que está casada y aquellos que están de novio y se quieren casar, también está abierto para que puedan participar de este retiro. Tenemos un pastor invitado que va a estar con nosotros, y también el valor por pareja es de 60,000 pesos, que te incluye el desayuno y el almuerzo, ¿ya? Así que esto va a ser en una parcela, en un lugar de eventos, para que usted pueda inscribirse todos los matrimonios. Escúcheme bien, mire, a lo mejor no cuentas con el recurso ahora, pero es importante que te inscribas, porque tenemos que enviar la nómina de cuántos somos los que vamos, para que al final no te digamos, hermano, quedaste fuera de la nómina. Entonces inscríbase igual,
y de aquí a la fecha Dios te va a ayudar a que puedas cancelar eso, ¿ya? Iniciamos plantados en el mes de marzo. A partir del lunes 16, lunes 23 y lunes 30 tenemos el programa Plantado para toda la gente nueva que ha llegado a la iglesia y gente que lleva muy poquito con nosotros o un par de meses. Les vamos a enviar toda la información y este plan es para que usted pueda conocernos como iglesia, pueda conocer qué es lo que creemos y también pueda plantarse en este lugar. Recuerde que la Biblia dice que un árbol plantado solo da fruto. Si usted no se planta, no va a dar fruto nunca. Hay que plantarse, ¿ya? Así que este plantado lo van a estar impartiendo los pastores Isa y la pastora Naya. ¿Qué es eso para los nuevos? ¿Una hora? No entiendo. Tiene duración 1 hora la clase. Sí, esto es solo telemático. Se le va a mandar el link por el WhatsApp y es 1 hora. Así que, ok, vamos a escribirle a todos los nuevitos para formalizar la invitación y también darle cualquier mayor detalle. Martes 10, este día martes nosotros cumplimos 7 años. Este día martes. Yo le voy a pedir un favor, que este martes estemos todos. Además que tenemos una torta grande para que todos podamos comer este día martes. Vamos a colocar afuera una mesa. Vamos a celebrar el cumpleaños como Dios lo manda. Amén. Cumplimos 7 años por la gracia de Dios. Han sido muchos altos y muchos bajos también, pero hasta aquí Dios nos ha ayudado. Cumplimos 7 años. Este jueves no hay reunión, pero sí vamos a convocar a un grupo para que vengamos a hacer un aseo al templo para prepararnos para el viernes, porque el viernes ya tenemos la celebración formal de nuestro aniversario y va a estar con nosotros confirmadísimo, requete contra. Yo lo vi, ¿cuándo lo vimos? El viernes lo vimos en la mañana, tomamos desayuno y él nos confirmó que va a estar con nosotros el pastor Fernando Chaparro, ¿ya? Así que den un aplauso a Dios por la vida del pastor Fernando Chaparro. Así que me dijo, lo único que te pido, Nico, que me vayan a buscar y me vayan a dejar. Así que el viejito lindo, está cada día más lindo mi pastor Fernando Chaparro. Ahí conversamos un ratito, no fue mucho, pero él siempre tiene un gesto con nosotros muy amoroso, como que nos quiere harto a nosotros. Así que eso es muy especial, ¿ya? Bien, yo sé que quiere la palabra, así que vamos al mensaje, vamos a la palabra. Quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Saludamos a los papás de Felipe que están acá. Levanten la manito los dos papás, por favor. Dios les bendiga. Bienvenidos a la iglesia. Acá también hay una hermana que por segunda vez la ve a usted. ¿Cuál es su nombre? Kika. Le damos un aplauso a Dios por Kika. Dios te bendiga. Bienvenida. Qué bendición. Me acuerdo la vez pasada, creo que no te saludé, pero ahora le mandamos un gran saludo. Así que bienvenida a casa, su casa. Éxodo capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Vamos a leer del 1 al 5, ¿ya? Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Hasta dónde llevó la oveja? Hasta el monte de Dios. Horeb es lo mismo que el monte Sinaí. ¿Ya? Cambia de nombre. Monte Horeb, monte Sinaí, es lo mismo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora. ¿Cuándo va a ir? ¿Cuánto creen que hay cosas que tenemos que ir a ver ahora? No vayas otro día. Levante su mano y diga, hay cosas que iré a ver ahora. Amén. Iré a ver ahora esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema o no se apaga o no se consume? ¿Cuál es la razón? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza. Aquí está el detalle de este mensaje. ¿De dónde Dios lo llamó? No dice de la zarza,
de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Versículo 5 y último, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Padre, te doy gracias en esta hora, te pido que me uses, toma mis labios, toma esta palabra para el beneficio de tu pueblo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Mira, si yo dijera cuál sería como el capítulo más importante en la vida de Moisés, yo creo que es este. Este es el capítulo crucial en su vida, donde Dios se encuentra con un hombre que viene huyendo. Recuerda que Moisés estuvo 40 años en Egipto. Cuando llega a Egipto, recuerda que lo mandaron por un río, ¿verdad? Lo tomó una nodriza, la hija de no sé quién, de la hija de la otra de que no sé quién, pero eran todos de Egipto, ¿ya? Y la Biblia dice que lo adoptaron a Moisés, le inculcaron su cultura, su idioma. Moisés creció como un egipcio, pero en su sangre corría sangre hebrea. Ahora la Biblia dice que Moisés vio maltratar a un egipcio, a uno de sus hermanos hebreos, y le entró un celo y se abalanzó sobre el egipcio y lo asesinó. Moisés es uno de los primeros homicidas que podemos leer en la Biblia. El primero fue Caín, que mató a su hermano. Después podemos ver la historia de Moisés. Moisés mató a un egipcio y producto de eso, para que no lo pillaran, huye al desierto. Estuvo ahí 40 años más. Generalmente la vida de Moisés se divide en 40 años. 40 años que creció en Egipto, 40 años que estuvo con su suegro y después estuvo 40 años con el pueblo de Israel en el desierto. O sea, por etapas de 40. Pero con su suegro, él conoció a su esposa, ¿verdad? Y su suegro le pasó ovejas para que Moisés pastoreara. Dentro de ese tiempo de pastoreo, ¿verdad? En el desierto, dice que Moisés llevaba las ovejas y llegó al monte Horeb, o a las faldas del monte Horeb. No es que llegó a la cima, cerca del monte Horeb, que se le llama el monte de Dios. Y la Biblia dice que allí Dios se le aparece en medio de una zarza. Mira, yo no quiero hablar en esta mañana acerca de Moisés ni de su llamado. Quiero hablar acerca de un elemento tan común, tan normal como lo es una zarza. En los desiertos es muy común ver zarzas, pero quiero hablar de una zarza muy especial. Una zarza que se tuvo la oportunidad de ser usada por Dios. Póngase en el lugar de la zarza. Usted haga cuenta que usted es una zarza en medio de un desierto y ve muchas zarzas, ¿verdad? Usted es una zarza, una cuestión, un montón de ramas, ¿verdad? Y de repente Dios te elige, y de repente Dios te usa, y de repente Dios te llena. ¿Cómo se sentiría una zarza así? O sea, Dios no escoge un árbol muy frondoso, una palmera que es como, no, escoge una simple zarza. ¿Qué es una zarza? Una zarza es un arbusto pequeño o mediano, imagínenselo por favor, lleno de ramas y lleno de espinas, parecido a la zarzamora. Ah, la zarzamora es zarza. Ah, por eso se llama. Mira, recién se me ocurrió. Una zarzamora, por mal. La media explicación que hago para decir que una zarzamora. Pero tiene mucha similitud con la zarzamora, porque no es lo mismo. Una zarza tiene ramas muy duras, enredadas, y son muy difíciles de atravesar por causa de sus espinas. Se le considera una planta común y humilde. Ahora, para Moisés era muy común ver zarzas quemarse en el desierto, producto del calor. Es muy común que las zarzas de repente se enciendan, se queman, pero también es muy común que las zarzas se vuelvan a apagar. Lo que no es común para Moisés es que cuando va pastoreando y ve zarzas que se queman, ya es normal ver zarzas que se queman, pero no es normal ver una zarza que no se apaga. Ya no es normal. Ahora, ¿dónde estaba la zarza? En el monte Horeb, o en el monte de Dios. La iglesia representa como ese monte. Entonces en este lugar hay muchas zarzas. Nosotros somos como esas zarzas, somos árboles comunes, ¿verdad? Árboles corrientes, estamos llenos de espinas, muchos de nosotros, ¿verdad? Te tocan así nomás y ya duele. Estamos llenos de heridas, ¿sí o no? Estamos llenos de cosas malas. ¿Alguien está lleno de cosas malas en su vida? Yo soy el primero. Levante la mano, los demás, Señor, llévatelos por favor. ¿Qué hacen aquí en la tierra, Señor? Estamos todos llenos de errores, estamos todos llenos de heridas y dañamos a otros por causa de nuestras propias espinas, ¿sí o no? Del pasado, un montón de cosas. Pero fíjate en algo, la zarza estaba en el monte Horeb, el monte de Dios, la iglesia. Acá vemos muchas zarzas en el monte, pero eso no significa
no significa que el hecho que estemos en Horeb significa que Dios nos aprueba. Porque las zarzas se encienden y se apagan. Yo en 7 años de pastor he visto mucha gente que llega a la iglesia, está encendida y de repente se desmotivan. Y después se vuelven a encender y se desmotivan. Y hay que agarrarlo motivado para que sirvan. Porque se desmotivan y se van. Porque somos zarzas. Literalmente estamos en el monte, pero el estar en el monte no te garantiza nada. Estar en el monte de Dios, o en el monte Sinaí, no te garantiza nada. Hay gente que dice, pastor, yo con solo estar en la iglesia, déjeme tranquilito. Escúcheme, no te garantiza nada solo que estés aquí en la iglesia. ¿Usted cree que se va a ir al cielo solo por venir a la iglesia? ¿Usted cree que su vida va a cambiar solo por venir a la iglesia? ¿Usted cree que sus hijos van a cambiar solo porque pusiste un pie en la iglesia? ¿Tú crees que el escenario de tu vida va a cambiar solo porque pusiste un pie en la iglesia? No, todo ese montón de zarzas que habían en el desierto estaban en las faldas del monte de Dios, pero solo una no se apagaba. Las demás todas se apagaban. Podemos estar en la presencia de Dios aquí en la iglesia, pero igual me puedo morir de un cáncer, de un infarto, igual me puedo separar en un matrimonio, igual puedo perder incluso hasta la salvación. Hay gente que se apaga, hay gente que se desmotiva estando en el monte Horeb. Diga conmigo, pero. Vamos, diga fuerte, pero. Escúcheme, a Moisés le llamó la atención una zarza que no se apagaba. Mira el versículo 3, por favor. Vamos a poner Éxodo capítulo 3, verso 3. Dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Póneme la versión TLA, por favor. Y dijo, ¿qué dijo Moisés? Vamos, ¿qué dijo? ¡Qué extraño! Voy a ver por qué no se quema ese arbusto. Póneme la versión PDT que pusimos ahí. Dice: Moisés se dijo: me detendré a ver por qué el arbusto no se consume. Hay otra versión que dice: qué cosa tan rara. Escúchame bien. Levante su mano y diga: yo soy una zarza. Diga: somos zarzas comunes, normales, pero que Dios puso su mirada en nosotros. Ahora, si te convences que Dios te eligió en medio de un montón de zarzas, tiene que pasarte lo que le pasó a esta zarza, que Moisés al verla dice: qué raro, qué extraño, qué cosa tan rara ver una zarza que no se apague. Es muy normal ver cristianos que se apagan. Para mí es muy normal ver gente que se compromete y después no cumple. Para mí es muy normal ver gente que dice que sí y después no. Eso es normal. Pero ver un cristiano firme a pesar de la prueba, ver un cristiano firme a pesar del dolor, ver un cristiano que persevera a pesar de la persecución, eso es muy extraño, eso es muy raro. Y le tengo una buena noticia: este año la gente va a pensar eso de ti. La gente va a decir: qué raro que aún con la depresión sigue sirviendo al Señor. Qué raro que aún con su enfermedad sigue alabando a Dios. Qué raro que aún con su crisis económica sigue sembrando. Qué raro, ¿o no? Qué extraño. Viene este tiempo, escúchame, la gente te va a mirar como Moisés y va a decir: qué raro que sigas con vida a pesar del diagnóstico médico. La gente te va a mirar y te va a decir: qué cosa tan rara que ande tan feliz si su marido la abandonó. Qué cosa más rara, ¿o no? Qué cosa más extraño que ande riéndose, que va a la iglesia feliz, pero uno de sus hijos está en la droga. Qué cosa tan rara. ¿Sabe por qué? Porque el que está en medio de ti te mantiene encendido. Entonces eso es raro para la gente. Eso fue raro para Moisés, no lo va a hacer para alguien que no es cristiano. La gente quiere verte sufrir. La gente, sobre todo los que te tienen mala, la gente quiere verte llorar, la gente quiere verte sufrir. Pero es raro que a pesar de toda la calamidad que a veces nos toca enfrentar, estemos con vida. O tú y yo estamos aquí en la iglesia no porque tú superaste en tu fuerza, sino porque Dios puso su mirada en ti. Por eso estás aquí. Por eso que para mí es raro verte así. Yo conozco tus problemas. Es raro verte servir a Dios si conozco tus batallas. Entonces quiero decirte esto. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la razón del por qué esa zarza no se consumió?
¿Cuál fue la explicación para Moisés? ¿Por qué causa? Porque recuerda que Moisés dijo, iré a ver esta visión. ¿Por qué causa? Diga conmigo, ¿por qué causa? ¿Cuál es la causa? Moisés quería encontrar el meollo del por qué esta zarza no se consume. ¿Sabe cuál es la causa? ¿Por qué no se consumía? Diga conmigo, porque Dios, vamos, dígalo fuerte, porque Dios está en el medio. Dios no estaba al lado de la zarza. Hay mucha gente que dice, Dios está conmigo, Dios está a mi lado. Eso es bueno, pero mucho mejor es que Dios esté en medio. Dios no estaba arriba de la zarza. Dios no estaba debajo, ni al lado, ni atrás, ni adelante de la zarza. Dios estaba en medio de la zarza. Y levante una mano y repita conmigo, diga, primer punto, diga, cuando Dios está en medio, el combustible no se apaga. O el combustible no se acaba. Cuando Dios está en medio de tu vida, el combustible no se te acaba. Dios no estaba sobre la zarza, ni al lado, ni abajo, ni atrás. Él estaba en medio. Y eso permitió que la zarza brillara con una luz distinta. Los estudiosos dicen que en las películas muestran que esto fue de noche. Yo he visto películas de Moisés que se encuentra con la zarza de noche, pero no pudo haber sido de noche porque según los estudiosos, los pastores no sacan a las ovejas de noche, las sacan en el día. Entonces es muy probable que haya sido de día, y es muy probable que él vio muchas zarzas arder. Ahora, si Moisés dice iré a ver esto, es porque era de día. Una luz lo molestaba, se tuvo que haber acercado, porque de noche ves de lejos una llama y no es necesario que te acerques. De día tienes que acercarte para ver qué es esto, porque no se apaga. A Moisés le pareció raro ese brillo, un brillo extraño, un brillo raro, un brillo diferente, y él se acercó a ver. Entonces, que Dios esté en medio de la zarza le permitía a la zarza brillar con una luz distinta. Todas las demás se apagaron, menos la que tenía Dios en medio. Dice la Biblia en Salmo 46 del 4 al 5, dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. ¿Y qué pasa cuando Dios está en medio de la ciudad? No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Hay otra versión que dice que no va a ser destruida. O sea, cuando Dios está en medio de la ciudad, en medio, no será destruida. ¿Lo puedes creer? ¿Por qué crees que han intentado destruir a Israel tantas veces? Lea la historia, la guerra de los 7 días. Tantos países se enfrentaron con Israel, y en 7 días Israel les ganó la guerra a no sé cuántos países juntos. Fueron todos en patota a pelear contra Israel. Nunca, ningún país ha podido querer destruir a Israel, jamás. ¿Por qué? Porque cuando Dios está en medio, esa ciudad no será conmovida. ¿Cuántos lo creen? Cuando Dios está en medio de tu casa, el combustible no se te va a acabar. Cuando Dios está en medio de tu negocio, no será destruido. Si Dios está en medio, siempre vas a vivir. Escúchame, quiero darte un ejemplo. ¿Recuerda usted cuando los discípulos, dice la Biblia que Dios le dice a los discípulos que crucen el mar, y los discípulos se fueron en un bote? Pero la Biblia dice que en medio del lago Genesaret, en medio, diga conmigo, en medio. O sea, ya iban en la mitad de la travesía, les faltaba poco para llegar a Gadara, a la otra orilla. Pero cuando estaban en medio, dice que se levantó una gran tormenta. Jesús no estaba allí. Jesús estaba en el monte orando por los discípulos, pero Jesús los veía de lejos que iban remando con fatiga, y en el medio la tormenta se le levantó. Levanta una mano al cielo, por favor, y diga: si yo estoy en el medio, las tormentas se levantan. Si eres tú el centro de ese mar, la tormenta se te levanta. Si eres tú el que está al medio de todo, tú controlas tus finanzas, tú controlas a tus hijos, tú controlas tu familia, tú controlas tus proyectos, tú controlas, la tormenta se te va a levantar.
Ahora, en un momento ellos estaban tan fatigados que Jesús los ve y adivinen lo que hace Jesús. Jesús se fue caminando sobre el mar hasta llegar al medio del mar. Y cuando Cristo llega al medio, ¿qué pasa con la tormenta? Le tengo una buena noticia. Pon a Dios en medio y tus tormentas se te van a terminar. Pon a Dios en medio de tu vida y tus crisis se te van a acabar. Pon a Dios en medio y nada te va a destruir. Los discípulos, ellos en su fuerza, dice que el viento les era contrario, porque cuando tú estás en el medio, por más que te esfuerces, por más que lo intentes, es inútil poder seguir navegando. No vas a poder. La nave se te va a partir en dos, se va a destruir. En algún momento se te van a quedar todos naufragando. Pero si Cristo se pone Él en medio, toda tormenta va a menguar, toda crisis va a calmarse. Cuando Cristo muere y resucita, recuerda que los discípulos estaban encerrados en una casa por miedo a los judíos, porque comenzó la persecución a todos los seguidores de Jesús. ¿Se acuerdan de esa historia? Y dice que los discípulos estaban encerrados en una casa. Pero dice la Biblia que Jesús, atravesando las paredes, se puso al medio de ellos. Fíjate esto. Cristo se pone al medio de esa sala y los queda mirando a todos y les dice: pasa a vosotros, yo sois, no temáis. Y dice que sopló en ellos el Espíritu Santo y le dijo: pasa a vosotros. Le tengo una buena noticia. Si Dios está al medio de tu situación, tus temores se te van a ir. Tus temores se te van a ir. ¿Por qué estás tan lleno de temores? ¿Por qué tus tormentas no se apagan? Porque tú estás al medio. Porque tú estás al medio. Porque yo estoy al medio. Deja que Cristo esté al medio de esa zarza y el combustible no se le va a apagar. No se te va a acabar. ¿Cuánto dan un aplauso a Cristo? Cuando Dios no está al medio de algo, le queda poco tiempo a eso. Hoy día vamos a presentar proyectos. Si Dios no está en medio de ese proyecto, va a ser solo una estrella fugaz eso. Solo fue un buen deseo. Porque el combustible se le acaba cuando Dios no está en medio. Tú puedes tener una linda familia. Aquí hay gente que tiene linda familia. Yo reconozco, yo veo acá las familias hermosas. Pueden ser un gran equipo. Pueden tener una regla súper clara en su casa. Se respetan todo, la unidad, el amor. Pero si Dios no está en medio, a esa familia le queda poco tiempo. Puede ser muy unido. Lo que sostiene tu matrimonio no es que le digas todos los días que las amas y le lleves chocolate San Enús todos los días. Lo que sostiene el matrimonio no es eso. Lo que sostiene el matrimonio ni siquiera es el sexo, aunque se disfruta. Díganme amén los hombres, por favor. Desesperado. Lo que sostiene el matrimonio no son las caricias ni el buen trato. Pastor, no hay que tener sexo, sí hay que tener sexo. Pastor, no hay que tener buen trato, sí hay que tener buen trato. Pastor, no hay que amar, pero eso no sostiene el matrimonio. Lo que sostiene el matrimonio es a Dios al medio. Así de simple. Tú puedes tener una linda familia, una linda casa, un lindo hogar, una linda comunión, pero si Dios no está en medio, le queda poco tiempo. Yo puedo tener un lindo ministerio, puedo predicar bien, podemos tener un lindo coro, podemos tener un lindo templo, podemos tener linda gente, pero si Dios no es el centro, a este ministerio le queda poco combustible. ¿Me está entendiendo? Puedes tener una gran empresa, pero si Dios no está en medio, a esa empresa le queda poco combustible. Puedes aplicarlo en el área que tú creas. Si Dios no está en medio, levante su mano y diga: esa zarza, tarde o temprano, se va a apagar. Lo que va a marcar la diferencia no es tener una linda familia, no es tener un lindo ministerio y no es tener un gran proyecto. Lo que marca la diferencia es el fuego que está encendido por causa de Dios en tu vida. Eso va a marcar la diferencia. Lo que marca la diferencia es que van a pasar los días, van a pasar los meses, van a pasar los años y esa zarza nunca se consumió porque Dios estaba en el
medio. ¿Cuántos van a poner a Dios al medio de su vida? Amén. Quiero que entienda eso. ¿Qué significa poner a Dios al medio? Que Dios es tu prioridad. ¿Qué significa poner a Dios al medio? Que Dios es tu prioridad. Si en mi casa Dios está en el medio, en esa casa no se fuma. Es que mi compañero de universidad fuma, lo siento. Dios aquí está en el medio. ¿Me está entendiendo o no? Si Dios está en medio de tu familia, entonces en esa familia no hay chismes. Pero que es esa persona la que, es que tú no tienes que permitirlo, porque el que está ahí es Dios y está en medio. Si tú permites todo eso, permites contaminación de afuera, significa que Dios no está en medio y significa que te queda poco combustible, se te va a apagar esa zarza. Ponga a Dios al medio y vas a durar mucho tiempo. 2, cuando Dios está en el medio, revela sus propósitos. Diga conmigo, revela sus propósitos. El versículo 4, lea conmigo el verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Dios llamó a Moisés al medio de la zarza. Y el diálogo que Dios tiene con Moisés es un diálogo de propósito, porque Dios le dice, Dios lo envía a hablar con Faraón. Dios le dice, Moisés le dice: pero ¿cómo me vas a enviar a hablar con Faraón si yo ni siquiera sé hablar? Soy tardo para hablar. Y Dios le dice: no digas que no puedes, porque irás y le dirás a Faraón que suelta a mi pueblo. ¿Qué tienes en tu mano? Tengo un palo. Recuerda que Moisés andaba acarreando ovejas y se quedó con el palo en la mano. Ahora no sé dónde quedaron las ovejas, porque no se habla más de la oveja en ese rato. Las ovejas están, ¿verdad? Pero mire, no se preocupe, si su pastor está hablando con Dios, usted va a quedarse quietecito. ¿Sí o no? Entonces dice que Moisés estaba con el palo y dijo: ¿qué tiene en la mano? Un palo, tira a la arena. La tiró y se convirtió en culebra. Tómala de la cola, la tomó de la cola y se volvió a poner una vara. Entonces Dios dice: esta va a ser la señal para que Faraón suelte a mi pueblo. Y si no conforme con eso, mete la mano en tu seno. Metió la mano así, sácala, y salió leprosa. Vuelve a meterla y salió la mano nuevamente restaurada, como la mano de un niño. Esa va a ser otra señal para ti. Y si no quiere nada más que eso, vamos a hacer las plagas. Y ahí usted conoce todas las plagas de Egipto. O sea, Faraón en algún momento va a tener que entender. Pero se endureció Faraón, nunca dejó. Pero cuando tú y yo vemos la historia de Moisés y la zarza, Dios está dialogando con Moisés acerca de sus propósitos. Moisés llegó como un pastor de oveja a esa zarza, pero se fue como un libertador de Egipto. A lo mejor tú llegaste a la iglesia como algo muy común, pero te vas a ir con un gran propósito. A lo mejor tú llegaste a la iglesia sin esperar nada, pero te vas a ir de esta reunión con un propósito divino, un propósito mayor, un propósito grande, porque Dios te trajo no para hacerte perder tiempo, Dios te trajo para cosas grandes. Siempre que Dios esté en el medio, revelará su propósito. Dios llamó a Moisés por su nombre, le dijo: Moisés, Moisés. La zarza no solo tenía fuego, tenía también voz. La zarza no solo tenía fuego, tenía también voz. Cuando Dios está en medio de ti, tú hablas, ¿o no? Cuando Dios está en medio de ti, tú tienes una voz autorizada por Dios. Una persona que tiene a Dios en medio de su vida tiene la voz de Dios. Y cuando tú tienes la voz de Dios, esa voz transforma las vidas de otro. Moisés fue transformado en ese encuentro con la zarza, con Dios a través de la zarza. Escúchame bien, Dios siempre va a respaldar tu boca si Dios está en medio. Dios siempre va a respaldar tu palabra si Dios está en medio. Usted va a empezar a experimentar algo. Ponga a Dios en medio de su vida y lo que usted declare se va a cumplir. Levante una mano al cielo, por favor, y diga: yo soy el primer profeta para mis hijos y para mi familia. Si usted no es el profeta de sus hijos y de su familia, lo va a hacer TikTok, lo va a hacer YouTube, lo va a hacer redes sociales. Usted sabe que TikTok es profeta para tus hijos, YouTube es profeta para tus hijos y redes sociales son profetas para tus hijos. Le están enseñando a cómo caminar en la vida.
Un día yo le digo a la Matilda: Matilda, por favor, anda a ordenar. Ay, órale, güey, me dijo. ¿Por qué me habláis como mexicana? Me dijo. Ay, no manches. Una vez me habló como mexicana. Me dijo: no manches, ¿de dónde sacáis eso? No, es que y luego veo que quedan grabados en YouTube los videos que vieron anteriormente. Y era una youtuber de la edad de la Matilda que era mexicana. La encontré simpática. No manches, güey. Pero al final me empecé a dar cuenta que era una niña súper rebelde, súper contestadora, súper atrevida. No manches, güey. Así me dijo. Órale. Un día estaba jugando con la Maite también y hablaban como mexicanas las dos. Si tú no eres el profeta de tu casa, lo serán otros. Cuando Dios está en medio de tu vida, Dios autoriza tu voz. Por eso tú tienes que hablar a tu familia, tienes que declarar lo que el mundo, antes que el mundo declare sobre tus hijos, decláralos tú. Antes de que el mundo declare sobre tu economía, decláralo tú, en el nombre de Jesús. La noticia va a decir: viene una recesión, viene un problema económico para el mundo, con estas guerras que están ocurriendo, a todos les va a afectar. Eso, mira, el mundo te está profetizando. Algunos están diciendo que a Chile igual nos va a llegar el coletazo a la guerra y nos va a afectar a todos. Esas son profecías que vienen de Satanás. Tú y yo tenemos a Dios en medio de esta zarza y podemos declarar que aunque la crisis venga, aunque la hambruna llegue a tocar la puerta de mi casa, Dios me va a proveer de todas las cosas, nada me faltará, Él es mi socorro. Y toda buena dádiva desciende de lo alto. Yo te profetizo que no te tiene que faltar, no te va a faltar, aún en medio de la crisis no te va a faltar. Pero eres tú el responsable de hablarlo. Entonces, no solamente si tú no tienes a Dios en medio de tu zarza, no se te va a acabar el combustible, sino que también si tienes a Dios en medio de tu zarza, vas a hablar. Y dijo: Moisés, ven acá. Y lo tercero, cuando Dios está en medio de ti, tu tierra es santa. Versículo 5 y 6. Continúa Dios hablando y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. La pregunta es: ¿por qué Dios le pide a Moisés que se quite el calzado? ¿Sabe por qué? Porque de alguna u otra manera Dios, el calzado representa tu propia manera de caminar. El calzado representa tu forma de moverte, tus decisiones, lo que tú has hecho. Recuerda que Moisés lleva 40 años arrancando con la cultura egipcia, con todo lo que aprendió, con su suegro, con sus ovejas. Y Dios le dice: quítate esa forma de caminar, no me sirve ya. Para la nueva temporada te voy a dar otros pies. Para el nuevo tiempo que se viene te voy a dar otros zapatos. Son unos zapatos de la fe, son unos zapatos de conquista. Entonces Dios le dice a Moisés: quita tu calzado, levante su mano al cielo por favor y diga: mi manera de caminar para esta etapa no sirve. Donde la tierra es santa, dejas de caminar en tus fuerzas y comienza Dios a tomar tus propios pasos. Por eso Dios le dice en medio de la zarza: quita tu calzado, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Escúchame bien: cuando Dios está en medio de tu vida, hay santidad en tu vida. Y si hay santidad, Dios toma ahora tus pasos. Ya no las haces tú, ya no caminas tú. Aprenda usted a sacarse los calzados delante de Dios. No físicamente, no así literalmente. Saque sus calzados, es decir: Señor, yo ya no camino en mis ganas, en mi fuerza, en mis decisiones. Si estoy en una tierra santa, entonces ahora toma tú mis pasos. Por eso muchas veces nos equivocamos con las decisiones en la vida. Por eso muchas veces cometemos tantos y tantos y tantos errores. Porque cuando Dios no está en medio, tú sigues con tus calzados. Pero si Dios está en medio,
Deja que Dios tome tus pasos, deja que Dios tome tus decisiones, deja que Dios tome tu camino, y te aseguro que si Dios te va a llevar a un camino, te va a llevar a un gran camino, un camino ancho, un camino maravilloso y glorioso. ¿Cuántos lo pueden creer? Josué capítulo 3 versículo 5, estoy casi terminando. Josué dijo al pueblo: santificaos. Levante su mano al cielo, por favor, y diga: santidad. Ok, ¿por qué me tengo que santificar? Para que el pastor ponga el ojo en mí y me dé una oportunidad. Santificaos, ¿por qué? Porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Si hoy te vuelves santo, si hoy tu tierra se vuelve santa, prepárate, porque mañana vas a despertar con un milagro. ¿Cuántos lo creen? Si hoy haces un pacto con Dios de decir: Señor, si tú estás en medio de mí, todo lo que yo, todo mi mundo se vuelve santo. Cuando yo veo cristianos que llevan años de cristianos y siguen hablando grosería, eso significa que Dios no está en medio. Porque cuando Dios está en medio, tierra santa se vuelve. ¿O no? Claro. ¿Cómo te puedes decir: no, Dios está en mi vida, pero sigues siendo tramposo, sigues siendo ladrón, sigues siendo rebelde? No tiene lógica, porque Dios estaba hablando en medio de la zarza, y ese, no sé cuánto habrá sido ese espacio, no sé, unos 6 metros cuadrados, unos 10 metros cuadrados. Todo eso donde estaba Dios manifestándose en la zarza, todo eso era santo. No me sirve mi zapato, ¿me entiende? No me sirve mi forma de cómo trato a la gente en ese terreno, no me sirve. Yo, si entro a ese terreno, entro a un terreno santo. Ahora, escuche esto. ¿Quién fue el que se acercó a la zarza? Moisés. A Moisés le llamó la atención. La zarza siempre estuvo ahí, pero ahora Dios se puso al medio. Y cuando se pone al medio, esa zarza no se apaga. Y cuando se pone al medio, esa zarza habla. Y cuando se pone al medio, esa zarza se vuelve santa. Por lo tanto, toda persona que entre de afuera hacia adentro se saca los zapatos. A mí me parece muy raro que hay gente que hable grosería delante de usted y no le incomode a esa persona. Muy raro. Es muy raro que alguien no se incomode con tu presencia. Es muy raro. O sea, si nadie se incomoda porque tú estás en medio y siguen hablando cosas malas y tú estás presente, es porque tu tierra no es santa. Porque si la tierra suya fuera santa, toda persona que se acerque y que comparta contigo se quita los zapatos. Dice: no podemos decir esto porque está él. Apaga el cigarro, que viene llegando el pastor. No hablemos esto, ya no, paremos el chisme, porque viene el hermano ese, viene el hermano, y ese hermano, es como que Dios viene con él. Eso te tiene que pasar, que la gente que se acerque a tus metros cuadrados tiene que sacarse los zapatos. Tiene que reconocer que tu territorio es santo. Tiene que reconocer que tu área es santa. Pero si alguien entra con calzada entonces solamente está reconociendo una zarza común que está en el monte Oreb, que está en el monte, está en la iglesia, un cristiano. Pero cuando Dios está en medio, levante su mano, diga: cuando Dios está en medio. Dígalo con convicción: cuando Dios está en medio, el combustible no se acaba. Habla y la tierra es santa. Usted tiene toda la autoridad para decirle a esa persona: no hables eso delante de mí, por favor, porque mi tierra es santa. No me contamines. Mi pastor Ismael siempre ha dado un ejemplo que a mí siempre me ha encantado. Cuando viene alguien a decirte: oye, te quiero contar algo que supe de esto, pero este lo supo del otro, y te lo quiero contar a ti. ¿Cómo te ve a ti? Te ve como un basurero. ¿Con esos basureros que tú apretas abajito y abre la boca? Entonces la gente hace esto y te cuenta, pero en realidad te ve como basurero.
te mete basura. No permita eso. Reconozca esto que le estoy diciendo de parte del Señor. Si Dios está en medio de ti, la gente no te puede ver como basurero. La gente, si se acerca, Una vez fuimos a Pichilemu a ver unos amigos de allá, unos misioneros, la Ninosca con el Timothy. Y fuimos a Pichilemu. A la pastora le encanta Pichilemu, a mí no me gusta, puro barro en todos lados. Pero bueno, fuimos a Pichilemu, llegamos allá. Ahora entiendo por qué la gente tiene esa cultura. Tú entras a cualquier casa de Pichilemu, generalmente son como bien altitas, con algunos, no sé. Y tú vas entrando a la casa y está lleno de zapatos afuera, lleno de zapatos. Y yo voy entrando, ¿cómo está, Ninoca? ¿Cómo está? Sí, sí. Y ¿se pueden sacar los zapatos, por favor? Y yo acordándome si me puse el calcetín sin papa, con papa. No vaya a ser que me lo saqué con fe. Y la pastora, y entramos a pies pelados. Yo la primera vez que entraba a una casa a pies pelados. A mí no me gustaba andar así, siempre con zapatos. Y entro y de repente empiezo a ver que todo era a pies pelados, con calcetines. Y como uno no está acostumbrado a pies pelados, me resfrié a los minutos al tiro. Ya estaba medio resfriado, quería ponerme zapatos. Pero el tema es que allá en Pichilemu hay tanto barro que la gente acostumbra a dejar sus zapatos afuera. Y adentro están todos con calcetines, hay chimeneas, todo climatizado, bien rico. Pero imagínate, el dueño de casa me paró. Me quiere mucho, pero me dijo, ¿pueden dejar los zapatitos afuera? No me dejó entrar con zapatos. Tú controlas tu terreno. Tú controlas lo que te hablan. Tú controlas lo que te dicen. Tú controlas eso. Tú controlas. Los que están entrando a la universidad, tú controlas el ambiente que te va a rodear. Si toda persona quiere involucrarse contigo, va a tener que entender que tiene que sacarse sus zapatos. Tenga carácter. No, es que me los quiero ganar. Tú no te los ganas con estrategias. Tú no te los ganas con tu inteligencia. Te los ganas con santidad. Te los ganas con santidad. Entonces yo me pongo a pensar, si el día de mañana, si yo pudiera preguntarle a esa zarza, no creo que la zarza no, pues si Dios nos redime zarza, no la voy a ver en el cielo. Pero si pudiera hablar con una zarza, me encantaría haberla entrevistado. Zarza, ¿qué se siente tener a Dios en medio? No sé, ¿qué se siente? ¿Qué sentiste? Sentí como que nunca me iba a pagar. Sentí que lo que yo hablaba era tan poderoso. Y sentí que todo mi alrededor estaba todo santo. Si le preguntas a la zarza, probablemente te respondería eso. Me sentía en las nubes. Así tienes que sentirte tú este año 2026. Somos zarzas comunes. No somos palmera. No somos, no sé, ningún árbol bonito, frondoso. No somos plantas bellas. Somos zarzas. Estamos llenos de espinas. ¿Sí o no? Estamos llenos somos enredados para todo. Somos enredados como la zarza. Pero si Dios está en medio, te vuelves atractivo. Si Dios está en medio, tu territorio se vuelve santo. Y lo que tú hablas transforma la vida de la gente. La vida de Moisés nunca más fue igual después de esa conversación con una zarza. Pero en realidad estaba hablando Dios a través de la zarza. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte a Cristo? ¡Vamos! Esa zarza fue toda una vida común, ordinaria, normal, hasta que Dios llegó al medio y se volvió una zarza fuera de lo común, extraordinaria y fuera de serie, fuera de lo normal. A lo mejor tú y yo llegamos aquí normales, comunes, ordinarios, pero cuando Cristo se pone en medio te vuelve fuera de serie, extraordinario y anormal. Somos anormales porque Dios está en medio de nosotros. Tú vas a pasar de ser una zarza común a una zarza fuera de lo común, que de lejos va a llamar la atención a cualquiera que pase y va a decir: iré a ver esta grande visión. ¿Por qué causa ellos no se apagan? La gente se va a acercar a ver la causa. ¿Por qué no te apagas? Y tú le vas a tener que decir la causa. ¿Sabe cuál es la causa del por qué no me apago? Porque Dios está al medio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso nuevamente a Cristo? Vamos. Póngase de pie un minuto.
Antes de orar por los proyectos, yo quiero leerte estos versículos. Josué capítulo 3, del 10 al 13. Recíbelo. Toda persona que siente, que dice: pastor, ¿y si no se me abren las puertas? Pastor, ¿y si presento este proyecto y no resulta? Pastor, ¿y si presento este proyecto y no funciona? Si eres tú esa persona, mira, añadió Josué. Vamos a dejar unos minutos para que puedan anotar, porque todavía estoy predicando. Vuelvan a su, por favor. Por favor, después anotamos. Por favor. Añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Pregunta. Escúcheme, diga conmigo: ¿cómo puedo conocer que Dios está en medio de mí? Mira lo que dice Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al gedeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y aquí vas a conocer que Dios está en medio tuyo. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Qué está diciendo esto? Israel está a punto de pasar a Jericó, pero hay un río, el Jordán, que está separando, me está frenando cruzar. Y la señal que está diciendo Josué es esta: en esto vas a conocer que Dios está en medio de tu vida. ¿Cuál va a ser? Que cuando pongas pie en el río se te va a abrir en dos. Yo te quiero profetizar esto: si Dios está en medio de ti, todo lo que estaba cerrado se te va a abrir. Te lo quiero profetizar. Levanta tu mano y recíbelo. Si Dios está en medio de tu familia, en medio de tus finanzas, en medio aún de estos proyectos que vamos a presentar, todo lo que está cerrado se te va a abrir. Va a bastar que pongas solo un pie en el río y se te va a dividir en dos, y vas a pasar en seco. La escritura dice que los sacerdotes pusieron el pie, el río Jordán se dividió en dos, y todo Israel pasó en seco el río Jordán. Yo vengo a declarar en el nombre de Jesús, vengo a declarar en esta mañana, en el día de hoy, escúchame, si Dios está en el medio, tu combustible no se te va a acabar. Vas a hablar cosas que vienen de Dios. Te vas a volver una tierra santa. Pero la señal más evidente de que Dios está en medio de ti es que todo lo que estaba cerrado se te va a abrir de par en par. Todo lo que estaba cerrado se te va a abrir de par en par. Yo vengo en esta mañana a darte esta palabra. Toda persona que tiene una puerta cerrada, toda persona que tiene una oportunidad cerrada, toda persona que tiene un sueño que está cerrado, está apagado. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Ya lo sabes, pon a Dios en medio. Ya lo sabes, pon a Dios como prioridad. Busca primeramente el reino, ponlo a Dios primero delante de todo. Consúltale todo a Dios. Las puertas se te abrirán. Esta semana se me acercó un matrimonio y nos dijo: pastor, necesito conversar con usted y con la pastora. Y la conversación fue: ¿qué cree que Dios quiere que hagamos? Y lo que hicimos fue orar por ellos, pidiéndole a Dios que Él conteste qué es lo que tienen que hacer. Esa tiene que ser la actitud de este año. Consúltale todo a Dios. Consúltale todo a Dios. Y si te querés poner más exagerado y vas a cambiar las cortinas de tu casa, consulta hasta el color de las cortinas. Dile: Señor, ¿qué cortinas quieres que ponga? ¿Qué planta quieres que ponga? ¿Qué perro quieres que yo tenga? ¿De cuántos metros la piscina que voy a instalar? El quincho, ¿de cuántos metros para poder hacer un holocausto, una ofrenda de paz para ti, Señor, ahí en esa parrilla? ¿Algunos entendieron? Pastor, ¿qué hago este año? Consejo que te puedo dar este año, ¿sabe cuál es? El único consejo que te puedo dar: si quieres pasar de ser una zarza común a una zarza extraordinaria, lo único que tienes que hacer,
Deja que Dios esté al medio. Nada más. Todas las demás zarzas brillan, se queman, pero se apagan. Todos se encienden. Hijos 2026. Vamos todos los jóvenes a Hijos 2026. ¿Cómo llegan los jóvenes? Encendidos. Pero si no ponen a Dios en medio, un mes les va a durar ese fuego. Retiro matrimonio. Vamos al retiro matrimonio el 28 de marzo. Ese día llegaron a la casa, el matrimonio se restauró, la esposa quedó embarazada. Todo fluyó. No sé por qué dije eso. Todo fluyó. Se pidieron perdón, se restauraron. Pero si Dios no está en medio, le queda poco tiempo a ese matrimonio. Le queda muy poco tiempo a ese matrimonio. Déjate de gastar plata en psicólogos por terapias matrimoniales y pone a Dios al medio. Santo problema. Déjate de gastar plata en Alcohólico Anónimo y pone a Dios al medio. Déjate de gastar plata en centro de y pone a Dios al medio. Yo tengo una prima, la Macarena, que siempre la saco a colación. La Maca vivió en el río Mapocho, literalmente. Mi prima, ella que vivió en la calle. Ella vivió al lado de una línea del tren, estuvo botada, drogadicta en la pasta base. Mi prima, la Macarena, sus hijas las crió mi tía, la Tencha. Ella prácticamente se fue, las dejó, las abandonó. Hasta que un día se fue al sur. Como familia le pagamos un centro de rehabilitación. Hicieron cuota con los tíos, todo. Se escapó de todos. Se arrancó. Como 300.000 pesos mensuales en esos tiempos, más. Y entre todos hacíamos ya un esfuerzo, se arrancó. Mi pastor Ismael la fue a buscar al barrio chino, allá en Los Espejos, muchas veces a las dunas, muchas veces la fue a buscar para sacar la hamaca. Por favor, reacciona. Sí, tío, lloraba, que no puedo. Sacaba cosas de la casa. Hasta que un día, diga conmigo, hasta que un día puso a Dios en medio. Se empezó a congregar en Angol con un pastor de CTV en Angol, de ministerio allá. Una iglesia pequeña. No importa si es pequeña, si es de madera, si es de cemento, si tiene luces, no tiene luces, si hay micrófono parlante, no importa. Lo que importa es que Dios está al medio. No importa si aquí puedo estar sin nada, con un megáfono a la antigua, pero me quiero asegurar que Dios esté en medio de su pueblo. Esta iglesia va a prosperar. Y la Maca puso a Dios en medio. Conoció que hoy en día su esposo, su marido, tuvo otra hija, recuperó a sus hijas, recuperó su dignidad, y hoy en día es una de las predicadoras de esa iglesia. Porque cuando pones a Dios en medio, Dios hace un milagro. Cuando pones a Dios en medio, Dios hace un milagro. Cuando pones a Dios en medio, te ahorras tiempo y dinero. Pone a Dios en medio y todo va a fluir.